La envidia es el deporte favorito del ser humano, ¿sabían ustedes? Y a veces sin darnos cuenta, nosotros podemos sentir en nuestro corazón envidia. ¿Qué sientes tú cuando a alguien le va bien? ¿Qué sientes tú cuando a algún trabajador de la empresa donde tú estás lo ascienden, cuando tú te merecías el ascenso? Sientes esas punzaditas en el corazón, ese revoloteo en el estómago, ese coraje, ¿verdad? De que ese lugar era para mí, ¿por qué se lo dieron a él? ¿Por qué se lo dieron a ella? Di conmigo, envidia. La palabra de Dios nos enseña, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y la envidia es algo que carcome, la envidia es algo que está a la vuelta de la esquina. Es más, no, ni a la vuelta de la esquina. Es muy común y lo vemos muy normal, pero yo quiero que hoy el Señor hable a tu vida y que puedas ser libre de envidia y tú puedas saber manejar, si hay personas que te tienen envidia, cómo manejarlo, ¿verdad? Génesis capítulo 26, versículo 14 dice así: y tuvo hato de ovejas, hato de vacas y mucha labranza, y los filisteos le tuvieron envidia. Di conmigo, envidia. Aquí la palabra de Dios está hablando de Isaac. Di conmigo, Isaac. ¿A cuántos les gustaría que Dios los bendijera como Isaac? Ay, los que no levantaron su mano, pasen para que yo ore por usted. ¿A quién no le gustaría tener muchas ovejas, verdad? Muchos terrenos, ser prosperado, verdad? ¿A quién no le gustaría? Bueno, en este momento Isaac, Dios lo había prosperado. Pero dice que entonces los filisteos le tuvieron envidia. Di conmigo, envidia. Es impresionante lo que la envidia puede llegar a ser. O es impresionante porque a lo mejor tú nunca te imaginas llegar a hacer cosas que puedes hacer movido por envidia. Incluso hay personas que llegan a asesinar por envidia, que llegan a cometer homicidios por envidia. O tal vez tú no has asesinado a alguien físicamente, pero tal vez con la boquita. Voltea al que está al lado, dile, con mi boquita. Linda. Alguien de tu oficina asciende y lejos de que a la gente le dé gusto, comienzan a decir seguramente porque le regaló algo al jefe. Le dan un contrato a alguien y en lugar de expresar y decir, wow, ¿cómo le hizo? Enséñame. Comenzamos a decir, no, seguramente dio una mordida. Seguramente ya se enroló en la corrupción. Quiero decirte una cosa, tú no necesitas a los hermanos de José viviendo en tu casa. Ya tienes con el vecinito, ¿verdad? O la vecinita, o la comadrita, o el trabajador de ahí de la empresa. Ya con ellos tienes. No necesitas a Raquel viviendo contigo. Ya tienes a la cuñada que está ahí, ¿verdad? La envidia es algo que hace que las personas no descansen hasta ver que alguien esté vendido como esclavo, esté en la cárcel como Pablo. Génesis capítulo 4, versículo 3 dice: y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de las ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Desafortunadamente, el mexicano o el ser humano no puede ver que a alguien le vaya bien porque decae su semblante y se ensañan con las personas. Están en el cafecito, están en el desayuno, ¿verdad? Las mujeres que van a los desayunos, yo no estoy en contra de ellos, vayan, coma bien, aliméntese sanamente. Pero tienes que tener mucho cuidado lo que escuchas o lo que hablas. Porque mira, llega de repente ahí una persona que dice, es que fíjate que, ay comadrita, así como la chilindrina, fíjate.
Y comienza a contar la historia, que la novela se queda corta, ¿verdad? Ya no necesitas ver novelas, ya te contó una historia de película. Y entonces, pero esa persona que llegó a contarla ni siquiera le consta lo que está diciendo, pero como lo escuchó de otro lado, dice que eso es cierto y así son las cosas y así son. Y punto. Y regularmente eso se genera por la envidia, por querer ensañarse con alguien. Dos cosas vas a inspirar en la vida. Ojo acá. O inspiras envidia o lástima. Cuando tú eres trabajador, cuando tú eres luchón, cuando tú le echas ganas, cuando tú haces las cosas con excelencia, siempre habrá gente que te tendrá envidia. ¿Por qué? Porque te quieren ver en el molcajete así, amolado. Eso no es mala palabra. Del verbo amolar. No es mala palabra, les explico. Agarre usted un molcajete, échele chilito rebanado, chilito habanero, échele unas rodajas de cebolla, échele limón y sal. Miren, es lo más delicioso. Y muélalo. Bueno, eso es el verbo moler. Y hay personas que ¿cómo muelen? ¿Por qué? Por envidia. Es triste lo que hace la envidia. Se llega, se hace cualquier cosa de cosas feas, ¿verdad? Se inventan, una persona dice, yo quiero ese puesto de gerente, es el subgerente, ¿verdad? Yo quiero ese puesto de gerente y ese puesto va a ser mío, y entonces se comienza a ganar al jefe y comienza a decirle de cosas y comienza a llenarle la cabecita de piedritas, ¿verdad? Y cuando te das cuenta ya lo despidieron. ¿Por qué? Por envidia. A José le costó una esclavitud, a Abel le costó la vida, y es impresionante hasta dónde el ser humano puede llegar movido por la envidia. Pero también la palabra de Dios, si quiero que me acompañes, Segunda de Corintios capítulo 12, dice, palabras de Pablo, di conmigo Pablo. Pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero. O sea, una malita espina tenía Pablo, una preocupación, dice. Y yo sea hallado de vosotros cual no queréis, que haya entre vosotros contiendas y envidias. Di conmigo envidias. Iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes. Pablo le está hablando a la iglesia. Yo no sé por qué. Pero le está hablando a la iglesia, le está hablando a creyentes, no le está hablando a personas que no conocen de Dios. Imagínate si esos problemas muchas veces se pueden dar en las iglesias. Ahora imagínate en el trabajo, en las empresas, en los sindicatos. Dios mío, se valen de cualquier cosa solamente para obtener los puestos o los lugares. Entonces, Pablo está hablando a la iglesia porque en muchas ocasiones también en las iglesias o muchas ocasiones también en los creyentes puede haber envidias. Yo voy a predicar mucho mejor que ese líder. Yo voy a tener mucho más gente que él o que ella. Y se comienza a mover por envidia. Quiero que me acompañes a Hechos capítulo 7. Y le dio el pacto de la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac, y le circuncidó al 8º día, e Isaac a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas. Di conmigo patriarcas. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. Tú no te puedes salvar de que haya personas que te tengan envidia. Lo que sí tienes que asegurarte es que Dios esté contigo. Pero no puedes permitirte tú tener envidia de alguien, porque eso solamente va a traer infelicidad a tu vida.
Si eres de los que tienes envidia, guarda tu corazón, dile a Dios que te limpie. Pero si eres de los que causas envidia, bendice aún a todos aquellos a quien no les pasas, pero ni con agua. Bendícelos, porque no lo puedes evitar, no puedes forzar caerle bien a todos, pero sí puedes orar por ellos. Pero si tú les deseas mal, entonces ya en tu corazón está entrando algo incorrecto. Simple y sencillamente, bendícelos, ¿verdad? Acompáñame, por favor, y con esto quiero terminar, a Filipenses capítulo 1. Algunos a la verdad, palabras del apóstol Pablo, ojo. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Es decir, había creyentes que le querían hacer la vida de cuadritos a Pablo. Es como que Pablo estaba diciendo, yo sé que hay personas que están predicando a Cristo por envidia y contienda y para hacerme la vida cansada. De esos, si le pasó a Pablo, que no le pase a uno. Pero la motivación era la envidia y la contienda. Era el decir, yo puedo predicar mejor que Pablo, yo puedo tener más seguidores que Pablo, yo puedo, es más, los seguidores que tiene, me los voy a jalar. Envidia y contienda. Pablo estaba en la cárcel, ahora imagínense si estuviera libre. Si así predicaban a Cristo los que lo afligían, no sé si me explico, pero lo hacían por envidia y contienda. Pueden haber acciones iguales, pero con intenciones diferentes. Pueden haber dos personas, pueden tener la misma acción, pero con intenciones diferentes. Y tú lo que le tienes que pedir a Dios es que lo que te mueva a ti no sea la envidia, no querer ser más que alguien, no querer ocupar una posición, no sé si me explico, no querer ocupar un lugar o usurpar un lugar solo por tener una posición. No es lo que te debe de mover, lo que te debe de mover es el amor. Pero tristemente, si le pasó a Pablo, te puede pasar a ti, me puede pasar a mí. Y sigue diciendo Pablo, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. Es decir, unos predicaban por envidia y contienda, o sea, eran puro pleito, puro chisme, pura murmuración y ¿Para qué les cuento? Pero dice, otros predican por amor. Luego dice, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. ¿Qué pues, no obstante, de todas maneras o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré más aún? Pablo decía, bueno, lo hacen por envidia, lo hacen para meterme en el molcajete, lo hacen para depreciarme a mí, para tal vez dejarme en mal a mí, pero aún con todo y eso, predican a Cristo. Planchó y guardó su corazón. Y él dijo, si eso los va a mover a ellos, no será lo que me mueva a mí. A mí lo que me va a mover es el amor. Tú tienes que analizar qué es lo que te mueve. Porque tú puedes decir, es que yo quiero el mismo carro que tiene mi vecino porque un día lo voy a pasar manejando enfrente de él para que vea que yo también puedo. O puedes decir, pidamos a Dios, creámosle a Dios que tendré un carro como ese o mejor o parecido, qué sé yo, pero ese carro servirá
para que yo vaya a pasear con mis hijos, aunque sea a Barrillas, aunque sea al malecón o al lugar donde sea, porque quiero que mis hijos paseen. O puedes decir del vecino, si ese vecino tiene un caserón, pues yo también voy a tener ese caserón, porque no puede ser posible que solamente él lo tenga. No, yo también quiero mi casa, y para que vea, entonces le voy a demostrar. No, ese es un corazón movido por envidia. Muy diferente sería que tú digas, Señor, dame mi casita. Voy a trabajar para que mis hijos disfruten. Ahí jueguen, ahí corran, para que tenga mi grupo en casa, para que pueda bendecir a muchas personas, para que pueda darles de comer, darles un cafecito, unas galletitas. Es una intención diferente. ¿Qué es lo que te mueve a ti? Y de eso tenemos que guardarnos. La amiga ve que su otra amiga tiene un matrimonio lindo y lejos de ponerse alegre, se pone envidiosa, celosa y puede causar hasta conflictos en ese matrimonio. ¿Por qué no decir, me da mucho gusto que te vaya bien? ¿Por qué no nosotros decir, me da mucho gusto que Dios esté contigo? Me da mucho gusto que el Señor te prospere. O cuéntame, ¿cómo le hiciste? No, pero el mexicano es como las cubetas, ¿no? Que están los cangrejos. Van subiendo y no nos gusta y lo jalamos. Se podría decir, ¿cuál es la intención? Y el Señor me decía, ¿cuál es la intención del banco de alimentos? Porque tenemos como iglesia que tener el corazón correcto, porque lo hacemos. No es para obtener el reconocimiento de los demás, sino es lo que nos tiene que mover realmente, es el amor a los demás. Lo mismo que el samaritano sintió cuando vio a ese hombre tirado, es lo mismo que nosotros debemos de sentir misericordia por el que hoy tal vez no tiene que comer. Eso es lo que nos tiene que mover, no el reconocimiento. Y de una vez te comparto, se anuncia en el periódico, ¿por qué? No es por reconocimiento, sino es porque hay muchas personas que les gusta ayudar y es para que vean que se está canalizando bien. Y si queremos que el banco de alimentos crezca, pues se tiene que dar a conocer a dónde llega la despensa que dan, porque así la gente da más y da con más gusto. No sé si me estoy explicando. Esa es la única razón. Tenemos que tener un corazón correcto. Lo hacemos porque Jesús así nos lo mandó a hacer. Di conmigo, empatía. Termino con esto. Ustedes han escuchado acerca de lo que es empatía. Empatía es ponerse en los zapatos, es ponerse en el lugar de alguien más. Los grandes líderes, ¿sabías que son empáticos? La palabra contraria es antipatía. Ustedes han escuchado cuando dicen, esa persona es antipática, ¿no? Bueno, una persona antipática es una persona que juzga, es una persona que compite, es una persona que no ama a su prójimo, que no es sensible a la necesidad de su prójimo. Y nosotros tenemos que ponernos en los zapatos del que tiene necesidad. ¿Sabes por qué? Porque hoy tenemos tal vez que comer, pero mañana no sabemos. La vida da muchas vueltas. Algunos ya saben, yo lo he contado muy pocas veces, pero cuando su servidora tenía 9 años, mi padre, que ya está con el Señor, hace varios años partió a la presencia de Dios. Y recuerdo que de niña yo nací en un hogar donde había todo. Mi padre era superintendente de construcción cortina,
de la presa de Chicoacén y Peñitas, en Chiapas. Él tenía un alto puesto, tenía más de 500 personas a su cargo, chofer a la puerta, todo. Los paseos que hacíamos en el Cañón del Sumidero, ¿cuántos conocen el Cañón del Sumidero? Es una hermosidad. Yo sé que está mal dicho, pero para mí no encuentro otra palabra. Hermosidad, es una hermosura. Los paseos por el Cañón del Sumidero eran en helicóptero. Cuando cumplí 9 años, a mi padre lo estaban mandando, ya había terminado las presas, y lo estaban mandando a San Luis Potosí, pero él ya no quiso ir. Dijo, ya, porque voy a andar de un lado para otro. Entonces nos quedamos a vivir en Tuxtla. Él pidió su liquidación, y con su liquidación él puso una constructora. Él era ingeniero civil. En ese tiempo que pone la constructora, hizo carreteras. La verdad es que mi papá era buenísimo. Digo, ya para haber tenido el puesto que tenía, era buenísimo. Pero en ese tiempo vino la devaluación y tuvo problemas financieros y su empresa se vino a la quiebra. Después de tener chofer a la puerta de la casa, teníamos que agarrar camión, y no me avergüenza decirlo. Después de comer muy bien, había días que solo comíamos tortillas de harina. Yo recuerdo lindos días. Aprendí la humildad. Aprendí que un día tienes, otro día no sabes. Y recuerdo que mi mamá agarraba la harina, la amasaba, y con el rodillo ese de madera, y nos daba y nos hacía un té de limón, porque en la casa de ustedes había un árbol de limón. Entonces nos daba un té de limón pintado con leche, porque no había para leche. 2 años difíciles, 2 años donde vi cómo mis padres se esforzaron por sacarnos adelante. Pero a esa edad, a los 9 años, conocí a Dios. Y eso me formó a ser humilde. A mí me rechoca la gente que se cree de sangre azul. Y después mi padre se vino a trabajar aquí a Coatzacoalcos. Bendito Dios, rápido encontró un buen trabajo y nuevamente retomamos el vuelo, ¿verdad? Y recuerdo que cuando ya vivíamos en la casa que ustedes conocieron, y recuerdo que una vez llegó una amiguita de esas fufurufas, ¿verdad? Que yo no sé por qué la invité. Y recuerdo que llegó, porque Claudia había invitado a uno de sus amigos, y llegó y estaban mis hijos en el chapoteadero nadando y jugando con los hijos de Eva. Para mí, créanme, eso es normal. Súper normal. Pero para mi amiguita, ¿verdad? Para ella no. Y delante de Dios se los digo, me dijo, oye Lucy, ¿cómo se te ocurre que tus hijos se metan a bañar con ellos? No vayan a tener algo en la piel, no sé. Dije, Dios mío, de que las hay, las hay. No la ahogué en ese momento, pero ganas no me faltaron. Me sorprendí, yo no sabía que existía esa gente, pero hay gente así. Y yo le dije, para mis hijos es normal, ellos se llevan con todo mundo. Yo quiero mucho a Eva, es como de la familia, sus hijos se crecieron con mis hijos. Pero hay gente que no es así. Quiero decirte una cosa, delante de Dios todos somos iguales, Él no hace excepción de personas. Y esta iglesia, como va a recibir al rico, va a recibir al pobre o al necesitado.
Y yo, como se los dije el domingo pasado, si nosotros nos tenemos que poner de tapete para servir al necesitado, lo vamos a hacer, porque eso es el amor al prójimo. Aquí no hay de que yo de tal sociedad y que... esa es la suciedad. Si Dios te bendice es para que tú puedas ayudar a los demás. Es una actitud de corazón. Todo lo que hagas, hazlo por amor. Y si tú has pasado por necesidad, cuanto más todavía. Como que hay más responsabilidad para hacer algo. Tal vez por los que no han pasado una necesidad tan fuerte, tal vez no lo pueden entender mucho, pero pueden pedirle a Dios que les dé misericordia. A veces yo cuánto hubiera deseado, doy gracias a Dios por la amiga y mamá que siempre nos llevaba de repente ahí un poquito de comida, pero no era todos los días. Pero cuánto hubiera deseado que alguien tocara mi puerta y llegara con una bolsa de despensa. Pídele a Dios nunca perder el piso. A veces no es lo mucho, no es lo poco que Dios te dé, sino siempre debes ser humilde. Porque también he conocido gente con necesidad y muy altiva. Como también he conocido a gente que tiene todo, pero que ayuda muchísimo y que es humilde de actitud. Esta iglesia tiene que crecer con este corazón. Aquí no hay de que él es más, de que él es menos, no, aquí pareja la cosa. Porque Jesús murió por todos. Jesús derramó su sangre por todos.